Ya. Steven y Chris, cuando vean los asistentes empezar a subir, yo creo que pueden empezar a decir que, no sé, en 1 o 2 minutos empieza. Listo. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar con Elliptical y Lumu. Vamos a esperar 5 minuticos más que se unan más asistentes y ya damos inicio. En 5 minuticos iniciamos. Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Yo creo que ya hay quórum suficiente para iniciar. Entonces, bueno, primero que todo, darles las gracias a ustedes por sacar este espacio. Yo sé que a veces es complicado sacar los espacios para asistir a los webinars, pero de verdad que el día de hoy tenemos un webinar muy interesante que yo sé que les va a servir mucho a ustedes, a sus empresas. Y bueno, y la idea es que aprendamos acá juntos un poco de mano pues con nuestro aliado Lumo. Antes de iniciar quisiera presentarme, mi nombre es Steven Calle, yo sé que varias de las personas que están aquí en viendo pues el webinar ya me conocen, un gusto saludarlas. Los que no me conocen, como les decía, mi nombre es Steven Calle, trabajo en el área comercial de Elliptical. Y bueno, el día de hoy lo que nos compete es esta sesión de cómo anticiparnos efectivamente a las ciberamenazas en 2023.
Digamos que venimos en un mundo donde constantemente las amenazas cada vez son más comunes, ¿sí? Cada vez encontramos más cosas nuevas y cómo, digamos que la idea del día de hoy es ayudarnos a enfrentar esas amenazas, cómo nos podemos nosotros llenar de herramientas para efectivamente combatir esas ciberamenazas que cada vez son más complejas. Entonces, el día de hoy nos acompaña Cristian Torres. Cristian Torres es el director de marketing para Latinoamérica en Lumo Technology. Él es ingeniero electrónico, tiene más de 10 años de experiencia en este tema de la ciberseguridad. Como les decía, pues ahorita está trabajando en Lumo y quiere como hoy brindarnos toda esa experiencia que él ha adquirido durante todos estos años. ¿Cómo vamos a llevar la sesión al día de hoy? La idea es que Cristian nos dé una charla muy interesante que tenemos pues preparada y al final vamos a tener una sesión de preguntas, ¿sí? Pregunten lo que quieran, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Con Cristian vamos a resolver todas esas dudas que ustedes tienen. Recuerden que si no alcanzamos a contestar todas las preguntas, igual van a quedar en el chat y pues nosotros se las haremos llegar pues las respuestas. No olviden contactarnos si algo de lo que escucharon no quedó claro, con muchísimo gusto nosotros les podemos ayudar. Y pues bueno, Cristian, creo que ya hay bastantes asistentes y creo que ya podemos dar inicio ahora sí en forma a la charla. Como les decía, al final de la sesión vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, Cristian, pues no sé, te cedo la palabra para que nos cuentes, para que nos instruyas, para que nos ilumines. No sé si... Claro que sí. Gracias, Steven, por la presentación. Efectivamente, como Steven lo menciona, hago parte del equipo de Lumo Technologies y básicamente hago parte como de esa fuerza de trabajo que se encarga o que busca que cualquier organización hoy en día, sin importar su tamaño o el tipo de industria al que pertenezca a su organización, pues pueda tener una práctica efectiva de ciberseguridad. El día de hoy vamos a hablar sobre precisamente algo que decía Steven y es el panorama de amenazas vive en cambio constante y necesitamos tener información de cómo podernos anticipar eh, efectivamente. ¿Sí? En lo que vamos del 2023, pues hemos visto que particularmente en Colombia el panorama de amenazas ha tendido a ser muy volátil y por eso queremos hacer estos webinars en los que pues podamos entregarles información a ustedes que les permita empezar a accionar de forma precisa frente a ese panorama de amenazas. La invitación es, hagan sus preguntas, las pueden ir dejando ahí en el chat, en la sección de Q&A. Esta más que ser un webinar en el que yo hablo, la idea es que este sea un espacio en el que nos tomamos este café y hablemos de ciberseguridad y que sea una conversación en lo posible de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, como les decía, estas tendencias o este panorama que vemos en Colombia y en general en la región, pues viene de la mano de toda la data que recoge el humo en el día a día, de cómo nuestro equipo de analistas de inteligencia de amenazas pues van modelando ese comportamiento de cada uno de los grupos que vemos en la región. Y con base en ese análisis, lo que hacemos es generar estas recomendaciones que vamos a ver a continuación, ¿vale? Lo primero, sin duda, todo este año hemos estado escuchando de la recesión, de la crisis económica, hemos estado escuchando de inflación, diferentes términos que convergen en un solo concepto y es, hay una lucha por dólares, hay una lucha por pesos, ¿sí? Y en esa lucha por dólares y por pesos, pues los profesionales y en general las personas que tienen conocimientos técnicos, pues digamos que están buscando nuevas formas de ingresos, ¿sí? Y en esa búsqueda, sin duda el cibercrimen hace parte de ese frente o de ese atractivo que puede llegar a ser para los cibercriminales hoy en día y que genera ingresos para estos grupos de personas. A raíz de esa crisis, a raíz
de cómo se comportan las economías en diferentes países. Vemos el caso de Argentina, hemos visto casos en Bolivia, hemos visto casos en diferentes países de la región, cómo las personas con conceptos, con conocimientos técnicos, empiezan a diversificar sus ingresos participando del mercado del cibercrimen. Y eso va a hacer, y eso está haciendo en realidad, que ese grupo de personas con conocimientos técnicos esté buscando nuevas formas de atacar empresas, de vulnerar organizaciones. Y eso sin duda está impulsando la creatividad de los cibercriminales. Vemos hoy en día muchísimos ataques sofisticados que antes no veíamos. Vemos cómo los grupos de cibercriminales ahora están mudando o están evolucionando constantemente el modelo de ransomware como servicio o de secuestro de datos como servicio. Entonces vemos alianzas, vemos también disputas dentro de los mismos grupos de amenazas. Y todo eso lo que se traduce es en más sofisticación de los ataques, nuevos retos para los equipos de seguridad, nuevos retos para las organizaciones, pero también vemos cómo las organizaciones cada vez son más conscientes de que esta crisis económica lo que abre es un espacio para los cibercriminales y están tomando las medidas del caso, ¿sí? De pronto, y aprovechando que esto es una conversación de ida y vuelta, nos pueden ir contando en sus organizaciones cómo precisamente están manejando este tema de la crisis económica y la ciberseguridad. Lo siguiente es la interconectividad de los sistemas, ¿sí? Hoy en día tenemos un ecosistema interconectado, sin importar la industria en la que estemos, ya sea finanzas, ya sea la manufactura, etcétera, el sector de salud, todo funciona con base en sistemas interconectados. Y esos sistemas interconectados en su mayoría hablan el mismo lenguaje que es el lenguaje API, ¿sí? En ese lenguaje, los cibercriminales están encontrando un gran atractivo porque se han dado cuenta que comprometiendo esas APIs, comprometiendo ese lenguaje que hablan en común todas las aplicaciones, pues pueden llegar a comprometer muchísimas organizaciones con el mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces, vemos cómo desde Lumo Technologies nuestros analistas están viendo cada vez más este lenguaje o este lenguaje o esta forma de interconectividad, cómo se está viendo cada vez más comprometida. Y eso plantea un reto. Y el reto principal, diríamos nosotros, es cómo aseguramos que nuestros sistemas, que pueden estar seguros, que pueden estar dentro de un perímetro, no estén interconectados con un sistema de un tercero, de algún aliado, que sí lo esté. Y a través de ese lenguaje en común, pues puedan comprometer a mi organización. Cómo desde la parte de seguridad yo puedo tener certeza de que mis sistemas no están hablando con un sistema comprometido, ¿sí? Les haría esa pregunta. ¿Cómo saben ustedes hoy que, por ejemplo, un tercero que desarrolla aplicaciones para ustedes, que presta algún tipo de servicio, no tiene su red comprometida y eso pueda derivar en un compromiso para su organización, por ejemplo? El tema de infraestructuras críticas. Veíamos cómo el ataque a esta empresa de servicios públicos, pues básicamente derivaba en que habían personas del común, ciudadanos, que básicamente no podían acceder al servicio de energía eléctrica. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los que estamos trabajando desde la casa no pudiéramos acceder al servicio eléctrico? ¿O qué pasaría si en nuestros hogares, por ejemplo, tuviéramos a cargo personas que requieren un cuidado médico con algunos instrumentos, con algunos equipos que requieren ese fluido eléctrico? Eso mismo le pasaba a estos ciudadanos y cada vez más los ataques buscarán y están en realidad buscando, y la evidencia es, como les decía, el ataque a esta empresa de servicios públicos, que esa disrupción sea cada vez mayor y eso les permita generar una mayor presión en la sociedad. Cuando hablamos de infraestructuras críticas, evidentemente no estamos hablando únicamente, por ejemplo, de esas grandes industrias como
lo son las petroleras, etcétera, sino que, por ejemplo, los aeropuertos, la industria financiera. ¿Qué pasaría si hoy duramos una semana sin poder acceder a nuestros servicios financieros, sin poder acceder al sistema de salud? Estos esquemas lo que aseguran es que los atacantes puedan tener éxito en la presión que hacen para el pago de extorsiones por secuestro de datos o por exfiltración de información, etc. El tema de los organismos judiciales y más en un contexto como el nuestro, donde hay muchísima información que se intercambia, donde hay muchísimos intereses que están en juego, el tema de los organismos judiciales y en general los organismos del Estado están siendo cada vez más afectados por los atacantes. Veíamos el caso de Costa Rica el año pasado, ¿sí? Donde todo un país se paraliza porque las entidades de gobierno estaban bajo ataque y pues básicamente no podían operar, ¿sí? ¿Qué pasaría hoy si, por ejemplo, no pudiéramos pagar impuestos? ¿Sí? ¿Qué pasaría hoy si, por ejemplo, no pudiéramos contratar con alguna organización porque no podemos descargar, por ejemplo, el RUT? ¿Sí? Ese tipo de situaciones son las que las que estamos viendo y las que está viendo nuestro equipo de inteligencia de amenazas con mayor frecuencia, ¿sí? El tema del ransomware o del secuestro de datos, pues sin duda, como les comentaba al principio, se ha vuelto un atractivo para las personas que buscan tener un ingreso mayor en un contexto de recesión o de crisis económica. Y sin duda, pues esto plantea unas dinámicas en las que esas personas se pueden aliar de diferentes maneras, creando lo que conocemos como ransomware gangs o bandas de ransomware o de bandas dedicadas al secuestro de datos, ¿sí? El problema hoy en día es que si ustedes consultan con algunos de sus colegas que sepan que hayan sido víctimas de ciberataques, o si ustedes consultan, por ejemplo, qué ha pasado con los ataques que experimentamos en Colombia a finales del año pasado y a comienzos de este año, si se ha podido detectar el culpable, si se ha podido detectar a los responsables de estos ataques, la respuesta en el 99% de los casos va a ser que no, ¿sí? Que no hay una forma certera de identificar a la persona o las personas específicas que están detrás de un ciberataque. Y esto hace que los ciberatacantes pues, se vean mucho más motivados, pero también plantea retos para las organizaciones que necesitan saber hoy en día qué tipo de amenazas se enfrentan, cuáles son esos modos de operación, cuáles son las formas o las técnicas que utilizan esos grupos, esas bandas de ransomware para atacar las organizaciones. Sin duda, hoy en día cualquier organización necesita poder anticiparse a un ciberataque, pero para poderse anticipar al ciberataque, el que básicamente hoy en día todos estamos expuestos a sufrirlo, para poderse anticipar necesitamos saber a quién nos estamos enfrentando. Esa visibilidad de conocer a quién nos estamos enfrentando es lo que nos va a ayudar a reducir el riesgo en un contexto en el que para las autoridades y en general para las organizaciones es difícil ponerle cara a esas personas que están detrás de un ataque. Y esto pues nos lleva a hablar del tema de visibilidad. Yo necesito ver o necesito saber quién está detrás de los ataques que suceden en mi organización. Pero si no puedo ponerle cara, por lo menos puedo saber cuál es su comportamiento, puedo saber cuáles son los segmentos de red más atacados de mi organización. Por ejemplo, yo puedo saber cuáles son las técnicas más utilizadas por los ciberatacantes. Yo puedo saber inclusive y necesito saber cómo está respondiendo esa arquitectura de ciberdefensa que está en mi organización, ¿sí? Pregúntense ustedes si hoy en día saben cómo está respondiendo su arquitectura. Si, por ejemplo, están bloqueando las amenazas en el momento en el que las deberían bloquear y no en el momento en el que, por ejemplo, sale en algún boletín externo, ¿sí? ¿Cómo saben si desde que salió el boletín externo, por poner un caso, si en ese momento ya se empieza a hacer el bloqueo o tardan un tiempo? ¿Cuál es esa ventana de exposición que tendría el atacante
dentro de su organización. Entonces, todos esos retos y todas esas preguntas pues plantean justamente la necesidad de tener visibilidad y hacer análisis de información, pero ese análisis que provea contexto, ¿sí? No un análisis que derive en alertas infinitas, difíciles de atender, sino que sea un análisis que entregue un resultado en el que yo me pueda enfocar fácilmente. Hoy en día, los ataques que vemos a industrias de diferentes tamaños, pues básicamente tienen un comportamiento o un denominador común, ¿sí? Y es que a pesar de las inversiones millonarias en ciberseguridad, a pesar de los equipos robustos de ciberseguridad que pueden llegar a tener las organizaciones, a pesar de todas esas inversiones siguen pasando ciberataques. Y la mayoría de esos ciberataques suceden porque los equipos de seguridad no tienen el tiempo para detenerse a revisar millones de alertas que suceden, para actualizar sistemas con indicadores de compromiso o para poder operar esos incidentes de forma manual, ¿sí? Entonces, la analítica y la visibilidad deben resultar en información de contexto, información accionable que me permita anticiparme de forma eficiente. Por ejemplo, para el caso de sus organizaciones, ¿cómo realizan ustedes esa operación? ¿Son tareas manuales, por ejemplo? ¿Son tareas que requieren de la operación de una persona? ¿Qué pasa si un ataque sucede un sábado en la mañana? ¿Tendrían que esperar hasta el lunes mientras llega alguien a atender ese incidente? Entonces, esas preguntas, como les decía, derivan en esta necesidad de visibilidad y analítica que hoy en día son fundamentales para hacer frente a las ciberamenazas que vemos en este 2023. Justamente, de la mano de ello, pues necesitamos brindarle herramientas a esos equipos de seguridad para que se puedan anticipar correctamente, para que pueda ser fácil la operación, ¿sí? Para que, como les decía, no sea un mundo de alertas en el que se me pasó una y esa que se me pasó fue la que abrió la puerta a un ataque catastrófico, ¿sí? Y algo que vemos hoy en día en toda la región es que los operadores de seguridad o esas personas que están en el día a día de la operación, que están interactuando directamente, manipulando los diferentes controles de seguridad, necesitan y están siendo más empoderados a raíz de ese cambio en el paradigma de la organización, de la seguridad de las organizaciones, ¿sí? Entonces vemos cómo para poder anticiparnos efectivamente necesitamos empoderar a los equipos y a los operadores de seguridad, ¿sí? Son ellos los que son los ojos en campo de la operación de seguridad. Necesitamos brindarles herramientas, pero también necesitamos hacer más fácil su vida, ¿sí? Que no tengan que navegar entre múltiples ventanas, sino en una sola ventana puedan ver todo lo que sucede en la red y puedan tomar decisiones informadas a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en sus organizaciones tienen un equipo de seguridad o, por ejemplo, la persona de infraestructura o las personas de infraestructura son las mismas de seguridad. ¿Cómo se maneja esa carga laboral en sus organizaciones? Esta recomendación va de la mano justamente de algo que ha visto nuestro equipo de inteligencia de amenazas, y es como los atacantes, en medio de esa creatividad impulsada por la recesión y por la necesidad de nuevos ingresos, en medio de esa creatividad, cómo los atacantes están encontrando técnicas para evadir las herramientas tradicionales de seguridad, ¿sí? Anteriormente creíamos que ciertas herramientas iban a ser la bala de plata que nos ayudaría a proteger toda la organización. Pero lo que se está haciendo evidente es que esas herramientas tradicionales están logrando ser evadidas. Y en realidad no hay una herramienta en la industria que pueda ser la bala de plata para proteger la organización. Pero lo que sí tenemos que hacer y lo que vemos que es la tendencia en la industria de seguridad hoy en día es poder entender cuáles herramientas están fallando, cuáles herramientas no están haciendo la detección o no están ejecutando su tarea adecuadamente
para poder justamente hacer esa sintonización, hacer esas modificaciones, esos afinamientos que son necesarios, ¿sí? Es una realidad que cualquier herramienta puede fallar, pero necesitamos saber, tener visibilidad de cómo están fallando esas herramientas, de qué es lo que está fallando, ¿sí? Y necesitamos poder hacer esas modificaciones, esas mejorías para precisamente sacar el mayor provecho de esas herramientas. ¿Listo? El tema de phishing. Phishing va a seguir siendo el vector de entrada predilecto de los atacantes, ¿sí? Con el auge de la ingeniería, de la inteligencia artificial, con ese auge de la inteligencia artificial vamos a ver y estamos viendo eh, formas de phishing muchísimo más sofisticadas, más dirigidas, que utilizan técnicas, lenguaje mucho más natural. Anteriormente veíamos que el phishing tenía muchos errores de ortografía, que era muy genérico, y hoy en día, y ustedes lo pueden constatar con sus colegas, con su familia, eh, pregúntenle, por ejemplo, a sus familiares qué tipo de phishing recibían antes y el que reciben ahora. El de ahora es muchísimo más convincente, es más dirigido. Es cierto que las personas hoy en día son mucho más conscientes de la necesidad o de la importancia de esa información y se ha reducido levemente como esa ventana de exposición que tenemos frente al phishing, pero también los atacantes son conscientes de ello, de esa conciencia, y están utilizando diferentes herramientas que les permite generar ataques muchísimo más efectivos. Y eso lo vemos todos los días y seguirá pasando. Necesitamos entender entonces cómo se comporta el phishing para anticiparnos de forma correcta. En Lumo Technologies decimos que no basta con bloquear el phishing, sino que se necesita entenderlo para saber, por ejemplo, qué tipos de URL circulan en ese phishing, si hay algún hash o algún indicador, más bien, que coincida con un archivo malicioso que ya se ha identificado en otro ataque. Es importante poder entender el comportamiento de ese phishing. ¿Listo? Yo sé que seguramente hasta que tienen muchas dudas, veo que se está moviendo la cajita del chat. Entonces, de estas recomendaciones hasta ahora, ¿cuál es la que más le ha gustado a ustedes? ¿Cuál es la que más ven que esté impactando su organización? Y al final podemos tener una discusión alrededor de ese feedback que nos están dando ustedes ahí en la caja de chat. ¿Listo? Eh, entonces, todas estas necesidades que les planteo y que mostramos anteriormente, que es lo que vemos en toda la región, pues plantean unos retos, ¿sí? Y esos retos son, los que ven acá, son los más comunes para las organizaciones, ¿sí? La necesidad de contar con visibilidad y visibilidad que les permita entender cómo se comporta la red en tiempo real, cuál es el comportamiento de los atacantes, cuáles son esas técnicas que están utilizando los atacantes. Y acelerar, por ejemplo, el tiempo de detección. Algo que sucede mucho y no sé si a ustedes les suceda también, es cómo ustedes logran saber cuál es su tiempo medio de detección. ¿Cómo saben ustedes si, por ejemplo, el SOC les alerta en el tiempo que deberían alertarle? ¿Sí? Típicamente los SOC o los equipos de seguridad tienen SLAs o términos de servicio. Dicen, yo tengo 4 horas para alertarle o para atender un ticket. ¿Sí? ¿Cómo ustedes saben si desde antes su infraestructura no estaba en contacto? Y ese ticket se abrió fue hasta que lo detectó el equipo o la herramienta o la solución específica. ¿Cómo saben ustedes si están midiendo realmente su tiempo medio de detección? O, por ejemplo, ¿cuál es su tiempo medio de respuesta? ¿Cuánto les está tomando a ustedes reaccionar frente a un incidente? Y no solamente eh, bloquear el incidente, sino responder correctamente que lleve a una erradicación. ¿Sí? ¿Están haciendo la erradicación, por ejemplo, o solamente están haciendo el bloqueo de, por ejemplo, un dominio de phishing? ¿Sí? ¿Qué es lo que está generando en su organización ese contacto hacia el dominio de phishing? En realidad, lo estamos bloqueando.
Entonces, eso plantea retos con respecto a acelerar esos tiempos. Algo que veíamos de la mano de empoderar a los analistas, a los operadores, es justamente esto, eliminar la fatiga de alertas, ¿sí? En muchísimas conversaciones que tenemos con nuestros clientes, un tema común y muy frecuente es, oiga, ¿cómo hago yo para reducir mi tasa de falsos positivos? ¿Cómo hago yo para, de 1000 alertas, enfocarme en lo que realmente impacta en mi organización? Esa fatiga de alertas necesitamos eliminarla. Y la forma de eliminarla es justamente enfocarse en evidencias o en compromisos confirmados y no simplemente en ruido dentro de la red que no obedece a ningún contexto, que no contiene ningún contexto. Otro reto es, ya hice unas inversiones, necesito que las nuevas herramientas que entren a mi organización se integren fácilmente con esas inversiones, con esas otras soluciones de seguridad que ya tengo en mi infraestructura. Necesitamos tener compatibilidad entre las diferentes soluciones. De hecho, a principio de año en RSA, bueno, no a principio de año, pero es un par de meses en RSA, la conferencia, una de las conferencias de ciberseguridad más grandes del mundo, su lema era Stronger Together. Y esto traduce que es mejor si todos los vendors de seguridad trabajamos juntos y generamos ecosistemas de seguridad altamente integrables. No simplemente que una organización tenga que fijar o que tenga que atar su estrategia de prevención de ciberdefensa al modelo de operación de un solo fabricante, sino que todos colaboremos. ¿Listo? Y por supuesto que si ya hice unas inversiones en seguridad, pues pueda potenciar esas inversiones que ya hice, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han hecho una inversión en un firewall y ven cómo el performance de ese firewall se reduce? Y pues básicamente eso traduce en que ahora tienen que invertir en un firewall más grande. Podríamos, por ejemplo, buscar la forma de optimizar ese firewall para que pues, siga teniendo valor dentro de la organización, que se traduzca en un incremento del ROI de ese dispositivo. ¿Listo? El tema de respuesta automática, pues es sin duda una necesidad para las organizaciones, mucho más para las organizaciones que todavía operan de forma manual o que no tienen equipos robustos de ciberseguridad o de ciberdefensa, ¿sí? La respuesta automática es lo que permite lograr eficiencias. Y en la medida en que podamos automatizar respuestas, podemos reducir la ventana de exposición del atacante. Automatizar respuesta no quiere decir que voy a dejar toda la remediación en manos de una solución y que todo sucede de forma agnóstica a mí o que no voy a saber qué es lo que está sucediendo. Automatizar respuesta lo que implica es que me permite responder fácilmente en el momento en que un compromiso es detectado y puedo bloquearlo, puedo cerrar la puerta y luego enfocarme justamente en saber o en entender quién es el que está tocando la puerta, por qué está tocando la puerta, cuál puerta es la que está tocando el atacante. ¿Sí? Y eso me permite erradicar. Pero lo importante es cerrar esa puerta de forma rápida y efectiva. Y para eso las respuestas automáticas o la capacidad de respuesta automática es esencial. ¿Listo? Y por supuesto, entender qué es lo que pasa en la red. ¿Sí? Saber si, por ejemplo, todos los activos que están generando conexiones los reconozco, por ejemplo. O, por ejemplo, saber si hay una máquina virtual que yo no tenía mapeada dentro de mi infraestructura y resulta que esa es la que está teniendo contactos con un dominio de descarga de malware, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos poder entender el comportamiento de la red a fondo. Ustedes se preguntarán, bueno, esos son los retos, esas son las necesidades de las organizaciones, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. La forma de hacerlo básicamente consiste en 3 pasos y esos pasos son buscar, evidenciar y responder. ¿Sí? En buscar, desde Lumo Technologies hablamos de buscar los compromisos de forma intencional. ¿Sí?
no hacerlo de forma reactiva, pero no hacerlo no hacerlo de forma reactiva, sino hacerlo de una forma proactiva, es decir, asumir que nuestra red está comprometida y comprobar lo contrario, ¿sí? Pero eso lo tenemos que hacer de forma continua y de forma intencional. Y adicionalmente tenemos que saber, o deberíamos saber, si justamente esa medición continua me está proporcionando algún insumo que yo pueda usar como retroalimentación al proceso que estoy implementando. La forma de hacerlo es yendo a la fuente de la verdad. Y la fuente de la verdad es esta que están viendo en pantalla, ¿sí? La metadata de red, ¿sí? Una red que está comprometida, una empresa que está comprometida, su red se comporta de forma distinta, ¿sí? Y la forma de entender ese comportamiento distinto es acudiendo a la metadata de red. Para eso, en Lumo Technologies lo que hacemos es recolectar metadata, por ejemplo, como los DNS queries, los logs de firewall, los logs de proxy, analizar, por ejemplo, el contenido del spam box e incluso llevándolo un paso más arriba, a una técnica más sofisticada, analizar el contenido del correo en general, pero buscando únicamente por metadatos, es decir, URLs, direcciones IP que estén relacionadas con algún tipo de actividad maliciosa, hashes de archivos, etc. Hay que analizar ese contenido. Recuerden de lo que hablábamos anteriormente, no basta con bloquear el spam, hay que poder analizar esos correos maliciosos para entender cómo anticipar. Y esta metadata de red, sin duda, pues está presente tanto en entornos locales como en entornos de nube, ¿sí? Una ventaja que tienen hoy ustedes con Lumo Technologies y con Elliptical como nuestro aliado es que ustedes pueden implementar nuestra solución sin importar el tipo de arquitectura que tengan. Así tengan una arquitectura full on-premise full on-premise o implementada por ustedes allá en sus oficinas, o si tienen una arquitectura híbrida con una mezcla entre on-premise y nubes, o por ejemplo, si tienen únicamente entornos de nubes, también podríamos llegar a saber si su red está comprometida. ¿Listo? El segundo paso es evidenciar y ya recolectamos esa metadata, ya fuimos a la fuente de la verdad, ahora necesitamos analizar esa información de la fuente de la verdad. Y no basta, como les decía, en analizarla para tener un montón de alertas, sino que necesitamos depurar toda esa información, analizarla correctamente para obtener contexto y que nos permita enfocarnos en los compromisos probados. Es decir, en realmente de 1000 alertas, tal vez necesitaba enfocarme en 10 compromisos que me están generando esas 1000 alertas y poder hacer la remediación, por ejemplo, en 10 endpoints que eran los que estaban comprometidos, ¿sí? Y eso me ayuda a ser eficiente, a ser eficiente. Es decir, el enfoque o el foco me permite lograr eficiencia, ¿sí? Y de ahí también surge el tema de precisión, ¿sí? Al yo tener compromisos altamente comprobados, pues voy a poder saber dónde enfocarme correctamente, reducir la ventana de exposición de mi red y también reducir esa superficie de ataque que tendría mi organización. En Lumo lo que hacemos es justamente aprovechar la inteligencia artificial, nuestro motor de correlación profunda, que es una patente de Lumo, para justamente analizar toda esa metadata de red y entregarles a ustedes compromisos confirmados, que básicamente les permite a ustedes operar de forma sencilla. Y ya no tendrían que enfocarse en 1000 alertas al día, sino en, como dije, por ejemplo, 10 compromisos que les tomarían a ustedes 2 horas operar, versus lo que les tomaría operar esas 1000 alertas por día. Y el tercer paso es responder, como les decía anteriormente, la respuesta automática, pero respuesta automática informada con contexto, es lo que permite que el atacante no tenga una ventana de exposición tan alta, ¿sí? En los ataques que veíamos, por ejemplo, a diferentes empresas de salud, empresas de servicios públicos este año, esos ataques muy probablemente llevaban o estaban atados a un compromiso de la red que venía sucediendo hace muchísimo tiempo,
¿sí? Y por eso es importante que las organizaciones puedan reducir esa ventana de exposición, ese tiempo en el que los atacantes permanecen dentro de la organización sin ser detectados. Y la forma de hacerlo es justamente con la respuesta automática. Pues seguramente ustedes ven aquí dentro de este triángulo algunos logos conocidos para ustedes dentro de su organización. No sé, en el tema de firewall, en el tema de endpoint protection, en el tema de por ejemplo, su arquitectura de nube, etcétera, ¿sí? Nosotros en Lumo estamos en capacidad de integrarnos con cualquier solución de su stack, justamente aprovechar esa interconectividad de API de las que le hablaba al inicio, para poder identificar los compromisos que suceden en su red, poder indicarles dónde están esos compromisos, ¿sí? Y poder automatizar la respuesta usando esa misma arquitectura de red. Entonces, estaríamos incrementando el ROI de esas soluciones, de esas inversiones ya hechas en seguridad. Estaríamos reduciendo la ventana de exposición de nuestra arquitectura ante ataques, pero también nos permite saber dónde están los segmentos de red o cuáles son los segmentos de red más atacados. Y en ese orden de ideas, hacer modificaciones a la estrategia de ciberdefensa para incrementar la protección en esos segmentos de red atacados. ¿Listo? En resumen, Lumu, como lo vemos en este diagrama de un sistema retroalimentado, en resumen, Lumu les permitiría a ustedes saber justamente la respuesta a esa pregunta que les hacía hace un rato, y es, ¿saben cuánto les toma detectar que algo está mal? Es decir, ¿cómo saben ustedes que en este triangulito que ven acá hay algo mal? ¿Sí? ¿Cómo saben ustedes hoy en día cuál es su tiempo medio de detección? Con Lumo lo podemos lograr, pero también podemos lograr saber cuál es ese tiempo medio de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si hoy en el firewall se detecta una alerta, ¿cuánto les toma a ustedes tomar esa alerta del firewall, llevarla a la solución de Endpoint Protection, actualizar la lista de bloqueo del Endpoint Protection y empezar a ver el resultado de esa actualización? ¿Qué pasa si esa alerta ya ahora deja de ser una alerta porque el dueño de un dominio malicioso hizo las remediaciones del caso? ¿Cuánto les tomaría a ustedes ahora ir a la lista del Endpoint Protection, eliminar esa alerta una vez que el dominio ya no es malicioso? Esas tareas automatizadas redundan e impactan directamente en la reducción de este tiempo medio de respuesta, ¿sí? Y todo eso se traduce en horas ahorradas por día. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes operar 1000 alertas al día versus operar 10 incidentes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar, por ejemplo, porque alguien les diga que hay algo mal en su infraestructura de ciberdefensa, que hay un control que no está funcionando adecuadamente, porque puede pasar, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene para su organización, por ejemplo, reducir tareas manuales? Eso lo podemos saber justamente con Loom. Al final, lo que queremos, y justamente con esta alianza estratégica con Elliptical, es que su organización luzca así, que reduzcamos la exposición a amenazas, que aumentemos ese indicador de resiliencia ante amenazas y que los tiempos de detección y respuesta pues pasen de tiempos altísimos a incluso minutos o segundos, ¿sí? Que no tengamos que esperar todo un fin de semana a que llegue el lunes alguien que nos ayude a operar la ciberseguridad de nuestra organización, sino que todo funcione como una maquinita bien aceitada que ejecuta tareas de forma automática, ¿sí? Esa es la meta justamente de una solución como Loom. Al principio les comenté que mi tarea es formar parte de un equipo que ayuda a que cualquier organización pueda operar ciberseguridad de forma eficiente. Y la eficiencia la estamos viendo en este gráfico, ¿sí? Cómo la detección y la respuesta se reduce a básicamente minutos. Para terminar, comentarles que recientemente salió el último reporte de Forrester del sector o del segmento de Network Analysis and Visibility. Esto fue liberado hace un par de semanas nada más
y justamente destacaban a Lumu como líder de todo el segmento de estas soluciones, ¿sí? Y parte de lo que justamente destacaban los analistas, esto es una firma de analistas independiente con muchísima reputación en el mundo, una de las cosas que destacaban de Lumu es la facilidad que tiene en la operación. Cómo estamos empoderando a los equipos de seguridad, cómo les estamos brindando herramientas para que de forma fácil puedan operar seguridad, que cualquier empresa, como dice acá, pueda tener una operación eficiente de ciberseguridad sin importar su tamaño. Que por ejemplo, si ustedes ya están hablando de Zero Trust en su organización, pues fíjense que lo que dice la industria es no podemos hablar de Zero Trust sin tener visibilidad de lo que sucede en la red. Y para poder hablar de Zero Trust necesitamos tener inteligencia, necesitamos correlacionar la información, incluso si no tenemos Zero Trust o no estamos hablando de ese tema en nuestras organizaciones, poder contar con el contexto de las amenazas que se detectan en la red es lo que nos va a permitir tomar decisiones informadas con base en qué amenazas son las que tengo que anticipar en mi organización. Comentarles también que constantemente liberamos o publicamos blogs y advisory alerts que justamente les van a permitir a ustedes entender, por ejemplo, si su empresa hace parte del sector asegurador o del sector manufactura, del sector retail, en este caso, cómo estaban siendo impactados por esta campaña de malware, de malvertising específicamente. Por ejemplo, qué grupos de amenazas son los que más se detectan en Colombia y en general. Esto es un ejercicio que hacemos en toda la región. La invitación es que estén muy pendientes a los boletines que enviamos constantemente con esta información de contexto que es sacada de lo que día a día ve nuestro equipo de inteligencia de amenazas en toda la región. Me gustaría dejarlos con 2 blogs adicionales. ¿Cómo hacer más con menos? Es una necesidad evidente en los equipos de seguridad. ¿Cómo ustedes pueden en su organización hacer más con menos? ¿Cómo pueden sacar el máximo provecho de las inversiones en seguridad? Y el poder de una estrategia de defensa basada en la información de amenazas, ¿sí? Esto lo hacemos a través de la matriz Mitre, que es algo de lo que podemos hablar posteriormente. Tenemos entrenamientos también disponibles al público en nuestro canal de YouTube, en nuestra sección de Lumo Academy, en donde pueden investigar un poco más, pueden saber un poco más, conocer acerca de cómo aprovechar la matriz Mitre. Estoy seguro que Steven y en general Elliptical están dispuestos a brindarles más información de cómo hacer más con menos, de cómo crear, perfeccionar o digamos, llevar su estrategia de defensa al siguiente nivel basado en el análisis informado de amenazas. No siendo más, me gustaría ver sus preguntas, me gustaría saber qué opinan de lo que veíamos en la presentación, qué les llamó la atención, si están de acuerdo, si ven algo que les haya parecido familiar. Voy a abrir aquí el chat, no sé, Steven, ¿tú qué Sí, tienes ahí en tu yo chat? tengo aquí varias preguntas, Cristian, y quisiera en este espacio que nos queda si las podemos contestar. La primera pregunta dice, hablaste de ransomware. ¿El ransomware es un problema incluso para las pequeñas empresas? Que si no, me preguntas que si sí, total. Y de hecho, contrario a lo que pensábamos anteriormente, digamos que es una creencia heredada de la industria, decíamos, oye, pero ¿quién se va a interesar en mi información si yo soy una empresa pequeña? Al contrario, los atacantes fijaron sus ojos en empresas pequeñas, muchísimo más en pandemia, medianas y pequeñas empresas, entidades que tienen muchísimos activos, por ejemplo, el sector educación, el sector salud, el sector manufactura, industria, que tienen, por ejemplo, dispositivos IoT y que son fácilmente vulnerables
equipos que, por ejemplo, llevan los estudiantes a las redes de las universidades, etcétera, y fijaron sus ojos en este tipo de organizaciones porque saben que hay muchísima información que se mueve ahí, que a través de comprometer este tipo de organizaciones pequeñas y medianas pueden llegar a una organización muchísimo más grande, como lo decía al inicio, gracias a que el ecosistema digital está interconectado, pues yo puedo comprometer una organización pequeña y usarla como puente para una organización más grande, por ejemplo, ¿sí? Y viceversa, cuando se compromete una organización grande, muchísimas organizaciones pequeñas pueden estar bajo esa sombrilla del mismo ataque porque el atacante puede llegar a tener información justamente que se intercambió con este tipo de organizaciones pequeñas y medianas. Entonces, sin duda, hoy el ransomware puede afectar a cualquier tipo de organización y cualquier tipo de organización está expuesta a sufrir un ataque tipo ransomware, exfiltración de datos, etc. Ok, listo. También nos dicen un tema, me dicen, el tema de conciencia es fundamental. Entonces, ¿cómo llegarle a la gente en temas de conciencia sin ser tan técnicos? ¿Cómo hacer que la gente comprenda y adopte un perfil de seguridad? Hoy en día, las personas somos mucho más conscientes del valor de nuestra información y es algo que vemos con optimismo desde Lumu Technologies. E incluso nosotros vemos en las conversaciones con nuestros clientes y con diferentes líderes de la región que las empresas y las juntas directivas cada vez son más conscientes de la necesidad de seguridad, ¿sí? Una de las formas que definitivamente está tomando muchísima relevancia en el momento o cuando hablamos de concientización es justamente hablar de un concepto, por ejemplo, el del círculo de la confianza. Y es puede que yo haga todo bien, ¿sí? Puede que tú, Steven, que eres una persona experta en seguridad, hagas todo bien en tu empresa, en tu entorno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de tus hijos o alguien de tu familia no tiene esa misma conciencia, no tiene esa misma precaución? Muy seguramente te van a afectar a ti. Entonces, una de las formas de hablar o de abordar el tema de concientización es cómo mis acciones pueden impactar en la vida de alguien más y viceversa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros que tenemos una alianza y Elliptical llega a ser comprometido, no estamos hablando de que queramos eso, pero ¿qué pasaría si eso llega a suceder? ¿Sí? Entonces, entender esa responsabilidad con la información, no solamente nuestra, sino con la de las personas que nos rodean. De acuerdo, de acuerdo. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Lumu convive con mi plataforma actual de ciberseguridad? En términos generales, la respuesta es sí, y ahí viene un asterisco. Lumu está diseñado para integrarse con cualquier tipo de arquitectura de seguridad, ¿sí? Incluso muchísimo más si en tu arquitectura hay soluciones que hablan el lenguaje de API, ¿sí? Si hablamos del lenguaje de API, nos podemos integrar con cualquier plataforma, con cualquier solución. E incluso, algo que nos gusta aclarar es que Lumu no entra al principio a competir con tu plataforma de seguridad o con tus inversiones en seguridad, porque entendemos que detrás de esas inversiones hay muchísimo esfuerzo tanto de la organización como de las personas que se encargan de postular o de presentarle a la organización, a los tomadores de decisión, la necesidad de contar con esas herramientas. Lo que buscamos es integrarnos, no para desplazar, sino para potenciar lo que ya tienen en su arquitectura y llevarlo al siguiente nivel. Ok. Listo. Tenemos otra pregunta. Dice, al inicio de la sesión mencionaste el reto de cómo detectar y dar respuesta a un incidente. Un sábado, por ejemplo, con Lumu, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo me ayuda a reducir el personal 7x24? Claro, entonces, fíjate que esto es algo que sucede mucho y es, y han habido, tenemos ejemplos de la vida real todos los días. Equipos de seguridad que pues están en su día a día normal, salieron al fin de semana, vacaciones, etc. Y básicamente el viernes
en la noche, los ciberdelincuentes, en lugar de estar de fiesta, en lugar de pasar tiempo con sus familias, en lugar de descansar, en estos momentos es que son más activos, porque tienen todo el fin de semana para hacer desastres en una organización. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente integrarnos con esa arquitectura para poder cerrar la puerta de los atacantes en el momento en que piensan a tocar esa puerta, en el momento en el que intentan vulnerar su seguridad, podemos hacer ese bloqueo. Y adicionalmente, no es que el humo haga el bloqueo en sí mismo, sino que el humo puede alertar a diferentes herramientas dentro de su arquitectura. Funciona como justamente el director de la orquesta que le dice, oye, tú tienes que tocar el violín, tú el piano en determinados momentos. Pero adicionalmente, el lunes cuando tú llegues a la oficina, te va a decir, Steven tocó el piano en este momento, Cristian tocó el violín en este otro momento, y fíjate que aquí tienes toda la historia de operación. Te ayuda a demostrar gestión, no solamente reducir personal, sino demostrar gestión de esa estrategia de seguridad. Ok. Nos quedan 2 minuticos y unas preguntas muy sencillas, Inge. Para operar esta solución que analiza metadatos de diferentes vectores de red, ¿requiere entonces personal muy capacitado para su operación? ¿O qué perfil debe tener este personal? Ok, entonces la primera respuesta es personal muy capacitado. No. Y precisamente la razón de esto es que el humo nace, como les decía, con el espíritu de que cualquier empresa pueda operar ciberseguridad. ¿Sí? Tenemos casos en los que incluso la persona que opera el humo es el director de infraestructura, porque esa empresa, por ejemplo, no tenía un equipo robusto de seguridad. ¿Sí? Y ese director de infraestructura, en medio de todas sus tareas, llega el lunes y dice, ok, tengo que operar A, B y C, lo soluciona y está tranquilo. Está tranquilo de que durante el fin de semana no sucedió nada. Está tranquilo de que puede operar súper fácil y sabe que toda la infraestructura de la que tiene a cargo se está comportando como debería comportarse. Listo. Esta solución requiere mucho procesamiento, CPU, memoria, etcétera. No, no, la realidad es que no. Y algo muy interesante de esta solución es que no tienes que esperar a que te llegue un appliance físico para poder empezar a protegerte. Tú conectas Lumo, que es una solución SaaS, es decir, basada en nube, pensada en adaptarse a cualquier tipo de infraestructura. Y en cuestión de horas, justo después de la implementación, ya empiezas a ver resultados. Tenemos casos en los que a los 30 minutos, la organización que tenía muchísimos instrumentos, muchísimos controles de seguridad, empieza a ver que no tenía visibilidad, de que justamente en medio de ese stack robusto se estaban pasando algunas amenazas desapercibidas. Entonces, la percepción de valor es inmediata y es inmediatamente, justamente porque la forma de implementar es muy fácil, no consume recursos amplios o no requiere como un procesamiento poderosísimo, sino que está pensado justamente en que cualquier organización la puede implementar y perciba valor de forma inmediata. Ok, quedaron unas preguntas sin responder. Ya son las 10 de la mañana. Yo creo que por respeto a la gente de todos, vamos a contestar esas preguntas en off. Nos quedó Claudia Marcela, nos quedó Helen, nos quedó John Jairo, de las que veo por acá, por encimita. Entonces, Cristian, darte primero las gracias a ti por tu charla, muy interesante. Yo sé que a todos nos sirve mucho este tipo de charlas, ese tipo de conocimiento. Darle también las gracias a todos los asistentes. De verdad que es muy importante para nosotros que nos sigan en este tipo de webinars. Nosotros normalmente estamos haciendo este tipo de sesiones. Siempre dictamos charlas distintas, que digamos es como lo que queremos hacer. Y bueno, nada, de nuevo muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengan un muy buen día.